Buenas tardes, somos el equipo número 1 y les vamos a estar hablando acerca de las teorías administrativas en los periodos de 1910 a 1980. El equipo se encuentra conformado por Roberto Mujica, Samuel Pepe, Fernando Rojas y quien les habla, Alvarado Ana María. Estaremos revisando estos periodos mencionados anteriormente, el cual dividimos en 4. El primero, de 1910 a 1935, con las ponencias de Taylor, Fayol y Weaver. En 1935 a 1955, con Elton Mayo y Douglas MacGregor. 1950 a 1970, hay un cambio rotundo que les estaremos conversando. Y finalmente el periodo de 1970 a 1980, caracterizado por la estrategia. El contenido estará dividido en 4 partes de acuerdo a los periodos antes mencionados. Ahora sí, hablemos acerca de Taylor, de Fayol y de Weaver. Este periodo se caracterizó por la estandarización del trabajo, el control y la jerarquía. Frederick Taylor nació en 1856 a 1919. Él fue considerado el padre de la administración científica. Él inició con todo lo de la eficiencia industrial. Nació en Filadelfia en 1856 y aplicó la ciencia al trabajo. Él estudió las tareas de forma muy cuidadosa y de manera sistemática a nivel nuevo para acelerar el trabajo. Anteriormente no había una forma estandarizada de hacer las cosas y él buscó de manera incesante cómo mejorar las cosas. Entonces él se enfocó en la gestión del trabajo y los trabajadores, aumentar la productividad, elevando la eficiencia de los trabajadores. Básicamente, para él era importante medir el esfuerzo, el lugar y la cantidad de movimientos. Los principios de la administración para Frederick Taylor fueron 4: planeación, preparación, control y ejecución. La planeación se encargaba de reemplazar los métodos informales del trabajo, la improvisación, por métodos basados en procedimientos científicos. La preparación es seleccionar, entrenar y desarrollar a cada trabajador de acuerdo al método planificado. El control, para él era importante controlar el trabajo para asegurar que se estuviese ejecutando de acuerdo a las políticas y las normas establecidas. Y finalmente la ejecución, dividir el trabajo en lo posible de manera igual entre mandos y trabajadores para que los mandos apliquen principios del management científico y para planificar el trabajo y el desempeño de las tareas. Para Frederick Taylor, el objetivo principal de la gestión debe ser asegurar la máxima prosperidad para el patrón y al mismo tiempo la máxima prosperidad para el empleado. Ahora bien, vamos a conversar acerca de Henry Fayol. Henry Fayol nació en 1841 y falleció en 1925. Fue un ingeniero francés que nació en Constantinopla en el año de 1841. Para Henry Fayol era muy importante cuáles eran las funciones esenciales de la administración. Él decía que administrar es prever, es organizar, es dirigir, es coordinar y es controlar. Prever es escribir el futuro y articular el programa de acción. Organizar es constituir el doble organismo material y social de la empresa. Dirigir, hacer funcional el personal. Coordinar, relacionar, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos. Controlar, todo se desarrolla de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas. Las actividades gerenciales son súper importantes, ya que se necesitaban gerentes con altos niveles de competencia general. Entonces, para Henry Fayol, las actividades gerenciales eran importantes para que todos los líderes pudieran tener un control con las personas que estuvieran trabajando con ellos. Entonces, cuando revisamos las actividades gerenciales, hablamos de planificación, organización, comandos, coordinación y control. La planificación es mirar hacia adelante y trazar un rumbo. Organización, seleccionar y organizar personas de la mejor manera posible. Comando, supervisar, estar al mando, poder liderar.
coordinar, armonizar y facilitar el trabajo, y controlar, que es mantener el control. También Henry Fayol es considerado como uno de los más importantes en las teorías administrativas de esa época, ya que creó 14 principios para que la administración fuera eficiente. Estos principios son flexibles y susceptibles de adaptarse a todas las necesidades. Encontramos 14 principios. El primer principio es la división del trabajo, el segundo es la autoridad, el tercero es la disciplina, el cuarto la unidad de mando, el quinto la unidad de dirección, el sexto es la subordinación del interés particular al interés general, el 7 es remuneración del personal, el 8 es centralización, el 9 jerarquía, 10 el orden, el 11 es la equidad, el 12 es la estabilidad del personal, el 13 es la iniciativa y el 14 es la unión del personal. Para Henry Fayol, la forma en que los subordinados hacen su trabajo tiene indudablemente un gran efecto sobre el resultado final, pero la operación de la administración tiene un efecto mucho mayor. Ahora bien, vamos a conversar acerca de Max Weber. Nació en 1864 y fallece en 1920. Es considerado el padre de la sociología y realizó estudios modernos de la sociología y la administración pública. Max Weber introdujo el concepto de burocracia en comunicación organizacional y estudios organizacionales, un gran economista y político alemán. Max Weber hablaba de que anteriormente todas las organizaciones, todas las empresas eran familiares y todas se caracterizaban por costumbres para liderar y tomar decisiones. Estaban entre toda la familia y él verificaba que había un cierto particularismo a la hora de que las personas eran contratadas o despedidas, que habían razones de por medio como la religión, la raza, el sexo, el parentesco y las conexiones familiares. Entonces él dijo que era muy importante poder contratar a los colaboradores no por si eres familia o no, o si tienes algún tipo de vínculo con los dueños, sino porque realmente tienes las competencias técnicas necesarias. Entonces empezó todo el tema de la burocracia, que es un énfasis excesivo en la estructura, las políticas y procedimientos que ralentiza o evita la acción necesaria. Entonces, para él era importante que hubiese división del trabajo, dividir el trabajo en pequeños pasos separados, que hubiese una jerarquía de oficinas, que hubiese un conjunto de reglas generales, que se separara la vida personal de la laboral, que se seleccionara el personal sobre la base de las calificaciones técnicas y perseguía la igualdad de trato entre todos los colaboradores. Y él veía el empleo como una carrera que podría durar muchísimos años dentro de la compañía. Para Weber era importante la autoridad, las reglas, que esta autoridad fuera legítima y venía del puesto que ocupabas, que tenías que ser coherente con la ley social, lograr los objetivos de manera más racional. Para él, en términos de liderazgo, quería que la llamara la autoridad legal y racional. Max Weber. Sin embargo, vemos como en el transcurrir del tiempo se incluyen otras variables en las teorías administrativas. Ahora se encuentran variables como las necesidades de las personas y el ambiente de trabajo como elementos importantes en la productividad. Elton Mayo nació en 1880 y fallece en 1949. Fue un psicólogo y sociólogo australiano reconocido por sus aportes de las ciencias de la administración, siendo el principal representante de la Escuela de las Relaciones Humanas. En 1926, Elton comenzó a trabajar en la Escuela de Negocios de Harvard y al año siguiente emprendió con otros investigadores el experimento de Hawthorne, que duró 5 años. Aquí investigó la influencia que puede tener una modificación de las condiciones físicas del ambiente de trabajo dentro de la productividad laboral. Concluyeron que las condiciones sociopsicológicas eran las más relevantes, es decir,
Los empleados eran más productivos cuando percibían que sus superiores se preocupaban más por su bienestar, cuando los supervisores le ponían una mayor atención. Otra de las conclusiones de este experimento fue que la empresa estaba conformada no solo por grupos formales que dependían de la estructura organizacional, sino por grupos informales que influían también en la productividad. Así que las relaciones de amistad pueden mejorar el bienestar del individuo y por tanto su desempeño. Otras conclusiones es que depende de las condiciones físicas del trabajador, depende de la productividad, pero también va a depender de las normas sociales y las expectativas del grupo. El grupo social influye en el comportamiento del trabajador. Las empresas son organizaciones sociales que están conformadas por grupos informales que no coinciden con los grupos formales de la compañía. Hay personas de diferentes departamentos que pueden establecer una relación de amistad constituyendo un grupo informal. Es importante tomar en cuenta la opinión de los trabajadores en las decisiones de la organización para que se sientan motivados. Cuando el empleado interactúa más, es más productivo. Para Elton Mayo, un trabajador feliz es un trabajador productivo. Vamos a conversar ahora de Douglas MacGregor. Douglas nació en 1906 y fallece en 1964. Realizó estudios organizacionales en general. Fue profesor en el MIT del Massachusetts y fue un firme defensor del enfoque de las relaciones humanas. MacGregor, en su obra El lado humano de las organizaciones, describió dos formas de pensamiento de los directivos, a los cuales denominó teoría X y teoría Y. La teoría X son los sistemas de creencia dominantes de los empleados, donde se veía o se visualizaba que el hombre medio es indolente por naturaleza, que trabaja lo menos imposible, que los gerentes pensaban que los empleados eran inherentes, perezosos, sin ambición y preferirían que los dirigiesen. Tenían muchas resistencias al cambio, eran manipulables y no eran inteligentes. Vemos entonces cómo esta visión tradicional de los empleados de la teoría X habla acerca del control estricto, políticas estrictas, sistemas de castigos y sistemas de recompensa. En cambio, la teoría Y es la antítesis de la teoría X. La teoría Y habla acerca de un enfoque y una visión del trabajador totalmente diferente. El esfuerzo físico y metálico en el trabajo es tan natural como el juego o el descanso. La gente puede trabajar duro y disfrutarlo. Si las personas están de acuerdo con las metas y están comprometidas con ellas, trabajarán más arduamente. Las potencialidades intelectuales del ser humano medio se utilizan muy parcialmente. No se aprovecha el potencial de la mayoría de los empleados en las organizaciones. Si las personas creen en las metas de la organización y tienen recompensas asociadas con esas metas y objetivos, trabajarán más fuertemente. El ser humano promedio aprende en condiciones adecuadas, ya lo veíamos con Elton Mayo, y no solo aceptar, sino buscar responsabilidades. Están listos para pasar y dar un paso al frente. Entonces, en esta teoría Y vemos que hay potencial en los colaboradores, las personas pueden lograr sus propias metas y lograr felizmente las metas de la organización al mismo tiempo, y se parece mucho a la jerarquía de necesidades de Maslow. MacGregor usó esta jerarquía para dar forma a su visión. Entonces vemos cómo las necesidades fisiológicas y la seguridad que hablaba Maslow, MacGregor las menciona que son la teoría X, y la teoría Y va más a la necesidad de pertenencia, de estima y de autorrealización. Ahora vamos a estudiar el periodo entre 1950 y 1970, al que denominamos un periodo de cambio. Cambio un mundo desconocido de nuevas tecnologías, nuevos competidores y nuevas actitudes de consumo. La máxima de este periodo se fundamenta en el mayor control gerencial sobre las variables empresariales para así dar paso a la creación del conocimiento y a la posterior gestión del conocimiento. Es en 1950 que en Estados Unidos se inicia un proceso de orientación al mercadeo, manifestándose en el predominio de este sobre las ventas. Es decir, ahora se va a reconocer la actitud, eh, la decisión que tome el consumidor y la detección de sus necesidades. Es decir,
las empresas se van a volcar hacia las necesidades de los consumidores. A partir de los años 50, ya desde los 60 se comienza a gestar la noción de una sociedad de la información, debido a que es en esta época en donde existe un sigma entre los empleos que requieren esfuerzo físico y aquellos que están basados en el manejo de la información. Es decir, a partir de este momento, la generación del valor se produciría a partir de la transmisión y aplicación de la información. Así que disponer de información rápidamente y a un bajo costo tendría un impacto significativo en el entorno empresarial de ese momento. También se vislumbraba que la velocidad del cambio tecnológico caracterizaría el futuro de las organizaciones y la burocracia preestablecida a nivel empresarial no podría responder de manera eficiente a esta dinámica. Ya para 1970, el paradigma tecnológico había cambiado. La información comenzó a modificar las organizaciones, ya que emerge este paradigma tecnológico del que hemos estado conversando en torno a la tecnología de la información. Es decir, esta época de cambio viene dada por una reconfiguración de los puntos focales de las empresas. Fue una reconfiguración desde la priorización de las ventas hacia la priorización de las necesidades y luego, posteriormente, a la priorización del control de la información para entender no solo al público, sino al entorno de negocios, que es a fin último lo que da sentido a las organizaciones y al proceder de las organizaciones. Muchísimas gracias. Para la década de 1970 a 1980, la preocupación de la gerencia se centra en el ambiente externo, la competencia internacional agresiva, las preferencias cambiantes del consumidor que tiene más variedad de dónde elegir y la falta de posicionamiento en mercados. Emerge la época de la planificación estratégica y se presentan nuevas teorías administrativas en forma de prácticas gerenciales. Inicia la consideración de la importancia del individuo como sujeto de trabajo y poseedor de conocimiento con capacidad para la creación e innovación en favor de mayor productividad y rentabilidad organizacional. Se empieza a reconocer que los impulsos emocionales de las personas en muchas ocasiones mueven sus acciones, así como se desarrollan sistemas flexibles de producción que suponen cambios radicales en la forma de gerenciar respecto a la teoría clásica. Ya no se trata de producción masiva a bajo costo para vender a través del mercadeo, ahora es acentuar el enfoque al mercado, producir lo que el comprador desea. Con este cambio, el sistema se vuelve flexible y permite series más pequeñas adaptadas a la demanda con rápidos cambios en series de producción. En esta época nace el interés en el desarrollo del marketing estratégico. Se incorpora en las organizaciones el diseño de sistemas de información que permite el contacto directo con proveedores y distribuidores, dando dinamismo a las materias primas y productos en almacenes. Se produce lo que el mercado demanda y se satisface al cliente inmediatamente. Se aplica la teoría general de sistemas para observar, describir y auditar los sistemas de información de las organizaciones. Con esto se adquiere una perspectiva dinámica y se empieza a considerar como sistemas abiertos a las múltiples influencias del medio ambiente y en permanente transformación. La importancia de un análisis profundo de los competidores en el diseño de la estrategia organizacional y el empleo de sistemas de inteligencia debido a las insuficiencias que presentaban los equipos informales.